Comisión Evaluadora de la Reforma Educativa. Estuvimos como 3 meses en carácter voluntario, algunos organismos no quisieron evaluar, se tiraron. Yo les puedo decir, y lo digo con la mayor cordialidad, las dos confederaciones no quisieron ser parte de las confederaciones de maestros urbanos y rurales, no quisieron ser, nos quedamos universidad, nos quedamos organizaciones de sociedad y algún otro organismo más que en este momento no me acuerdo. Evaluamos cuál fue la conclusión. Y claro, pues había razón de renegar contra la reforma educativa. No había resultados, una inversión de 330 millones de dólares. Si ustedes multiplican por 7, ya pueden imaginarse cuánto de dinero es. La mayoría de las cosas no habían sido terminadas, etcétera, etcétera. Y además todo lo que decía pues, el magisterio, ya no va más, ese es el origen. Y cuando nos reunimos para hacer el decálogo para el programa de gobierno del MAS, ahí ustedes pueden ver cuando alguno dice no cumple ese gobierno su programa de gobierno, también es falso. Vean en el decálogo. En el decálogo uno de los puntos dice no va más la reforma educativa, va a tener que haber una nueva ley y ahí aparece el nombre ya, Avelino Signorini y Sardo Pérez. Ahí están ya los orígenes. Rechazo a la reforma educativa, una comisión de investigación y un programa de gobierno. ¿Qué pasa ahora ya en el gobierno? En 2006, en ese entonces el ministro de Educación era Pazzi. Y Félix Pazzi, ¿qué hace? Organiza por decreto lo que llama la Comisión Nacional de la Nueva Ley de la Educación, más o menos por marzo del 2006. Y ahí se juntan representantes de organizaciones, sobre todo sociales y de pueblos indígenas originarios, para hacer la ley Avelino Signorini y Sardo Pérez. Y esta comisión representativa es la que redacta la primera versión. Ese es el origen de la ley Avelino Signorini y Sardo Pérez. Y después esa primera versión, en julio del 2006, se lleva a un congreso que se realiza en Sucre. Y en ese congreso del 2006, en julio, se aprueba la primera versión de la ley Avelino Signorini y Sardo Pérez. Por ahí alguno de ustedes ha estado en este congreso, porque ha venido de todo el país y lo han aprobado. Y del 2006 hasta el 2010, porque la ley Avelino Signorini recién se promulga en diciembre del 2010, ¿qué ha pasado en 4 años? Todo el tiempo hemos estado discutiendo, consensuando, analizando. Yo he estado en el último periodo antes de diciembre del 2010 antes de promulgar, yo he vuelto al Ministerio de Educación a trabajar. Y entonces en el Ministerio de Educación, yo me acuerdo, hemos reunido, por ejemplo, hemos ido al ampliado de los maestros rurales. Hemos ido a explicar cuál es la ley, y ahí estaban todos los representantes de todas las federaciones. Hemos explicado cuál es el contenido de la ley, y nos ha dicho gracias por explicarnos, ahora pueden irse. Nosotros estamos en sesión soberana de ampliado del magisterio rural. Terminó el ampliado y nos informaron. Nosotros hemos aprobado la ley Avelino Signorini y no vamos a permitir que cambie siquiera una letra. Eso está en la historia, en los ampliados, resoluciones de los ampliados de los maestros rurales. Hemos ido al ampliado de los maestros urbanos, peleando ahí en la nueva sede que tienen ahí abajo, casi donde la Plaza Isabel la Católica, igual todas las federaciones. Obviamente los trotskistas se nos oponían. Hemos explicado, hemos discutido y los hemos dejado. Han votado y han aprobado por mayoría la ley Avelino Signorini y Sardo Pérez. Nos hemos unido con padres de familia, con estudiantes, con pueblos indígenas originarios, con organizaciones sociales, todos son aprobados. Los únicos que han objetado son 2 sectores, los de la Iglesia Católica, porque estaban preocupados porque se cierre la normal católica de Cochabamba. Y nosotros queríamos ser consecuentes, a pesar de todas las presiones, hemos decidido cesar la normal católica, porque el tema del magisterio, la formación del magisterio, es un tema del Estado plurinacional. No tiene uno nada de pelear con la Iglesia Católica, sino el patrimonio de formar a los maestros es el Estado plurinacional. Otra cosa es formación complementaria. Por eso es que las formales tienen que ser del Estado plurinacional. Y como eso hicimos, se enojó la Iglesia Católica. Yo estuve en la reunión cuando se enojó. Y la otra que hizo enojarse, al principio nos complicó fue el Ministerio de Economía. Pues dijo, pucha, ahora tenemos que invertir. Claro que tenemos que invertir plata. Y al final lo terminamos convenciendo. Y salió.
Y allí, en diciembre del 2010, el 20 de diciembre del 2010, se promulgó la ley Avelino Simián y Pizarro Pérez. ¿Ustedes saben dónde se promulgó? Se promulgó en la sede de la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia, en la propia sede. No fue ni en el Parlamento, ni en el Palacio, ni en el Ministerio de Educación. ¿Eso es casualidad? No es casualidad. Eso tiene que ver con la historia. Ahora dígame, la ley de Gonzalo Sánchez de Lozada, impuesto y metido con gallos y medianoche, en la historia es igual a la aprobación de la ley Avelino Simián y Pizarro Pérez. Ahí ya pueden sacar sus conclusiones. Hay una enorme diferencia. Ese es un tema que habría que tenerlo claro. A la última parte, para que no se terminen de cansar. Los principios. Primero, a ver, los enfoques son iguales. Eso dicen algunos. Yo creo que otra vez no están revisando. En términos pedagógicos, en términos educativos, ¿cuál fue el principio, cuál fue la teoría y la metodología que sustentó a la reforma educativa? ¿Se acuerdan? Constructivismo. Ya no el maldito constructivismo, ahora lo que va a el constructivismo. Yo me llevo trabajando 35 años con los maestros en charlas, en talleres, etc. Yo en esa época iba y les decía, maestros, ¿qué metodología, qué teoría desarrollan? Levantaban todos la mano. ¡Constructivismo! Y yo les pedía, explíqueme. Constructivismo, parte de los saberes previos, y se realiza así. ¿Y ahora cómo aplica en la práctica? No había gran cosa. Pero el constructivismo fue el constructivismo el que nos pusieron. ¿Cuáles las referencias teóricas del periodo de la escuela año de la Avelino Simián y de Pizarro Pérez? La escuela año de Guarizaca, la que acabo de explicar, la educación popular, las dimensiones vivenciales del ser humano, que ahora ustedes dicen tan capítulos, repiten, ser, hacer, decir, hacer, saber. Esos son nuestros referentes. A ver, veamos con detalle. Cuando hablamos de constructivismo, lo que no nos han dicho es que el constructivismo primero tiene distintas percepciones. No hay un solo constructivismo en el mundo. Hay desde el constructivismo individualista, psicogenético de Piaget, y hay un constructivismo que inclusive no debería llamarse constructivismo, el que tiene que ver con lo cultural, con lo social de Vygotsky. O sea, otra cosa es pues vivir en Genova con Piaget, vivir en una realidad, y otra cosa es vivir en Rusia, por ejemplo, en la Unión Soviética con Vygotsky. Otras dos realidades son. Y a nosotros no nos han enseñado a discriminar esto. Y de paso nos han dicho, aplica constructivismo. ¿Cuál es el mal? No es el problema que haya venido de otro lado. El problema es que nosotros no lo hemos revisado, analizado, discutido, contextualizado, etcétera, etcétera. Otra vez vino el colonialismo y nos dijo, constructivismo, además en España está funcionando bien, ese señor llamado Kohl está trabajando bien, ya aplica. Y nosotros aplicamos. Eso es colonialismo. Claro, porque nosotros creemos que no podemos crear teorías. Cuando hablamos, por ejemplo, de las dimensiones del ser, ahí es un intento de crear una teoría. Lo que hasta Franz Tamayo dijo. Si ustedes han leído su libro Creación de la Pedagogía Nacional, dice, el mal del boliviano, de la boliviana, ¿cuál es? Llama bobarismo intelectual. Y el bobarismo pedagógico, no, ese bobarismo pedagógico quiere decir copiamos de nosotros y no creamos nada, nos mata nuestra pedagogía. Y en ese intento, y ahora se dice, ¿por qué le cambian pues así? ¿Acaso hay que evaluar la dimensión del ser? ¿Es tan difícil la dimensión? Claro que es difícil, pero estamos construyendo, eso es lo que tenemos que entender. Cuando hablamos, por ejemplo, de las 4 dimensiones, no es que se nos ha ocurrido, vamos a repetir casi como loritos, dimensión del ser, del saber, del decidir, del hacer, de saber, decidir, hacer. No es eso, es toda una corriente de concepción. Y ustedes hagan la prueba. Hablen con nuestros hermanos indígenas originarios. Hablen, por ejemplo, qué es vivir bien para ellos. ¿Cómo conciben?
hablen de lo que es el ser humano. Y en ellos que hay una visión biocéntrica, lo importante es la vida. Por eso, por ejemplo, en La Paz, yo no puedo hablar mucho acá porque ese no es mi contexto, pero en La Paz llegan a las citas, vamos corriendo a la iglesia, hacemos allá nuestros billetitos o nuestro casito, después vamos corriendo donde los yaquiris, y los yaquiris dicen, Kaka Imani, Kaka Sajama, te pido, doctor Sajama, te pido las bendiciones para esta casita. Se ha vuelto loco, doctor Sajama. El doctor Sajama es un cerdo. ¿Qué está diciéndonos? El cerdo tiene vida. O sea, la dimensión de la vida es lo central en nuestra vida. Pero no habíamos sido solo los seres humanos que tenemos vida, porque esa es la visión antropocéntrica que nos ha tergiversado las cosas. Había sido una dimensión más cosmocéntrica, más biocéntrica. Y esa dimensión, dice, ¿y cómo es entonces el ser humano? También es un ser holístico, que tiene al menos 4 dimensiones. Una dimensión es la dimensión religiosa, una dimensión mejor de la trascendencia de lo religioso, de lo espiritual, mejor para ser más claro. Todo ser humano trabaja en la dimensión espiritual, no estoy hablando de religión. Otra dimensión es la dimensión del conocimiento, siempre crea conocimientos, aprende. Otra dimensión es la convivencia con los demás, la organización, la parte política. Y otra dimensión es el de la constante creación. 4 dimensiones. Eso dicen nuestras culturas, en las tierras altas y en las tierras bajas. Y eso pedagógicamente se ha vuelto la dimensión del ser, del saber, del decidir, del hacer. Es una lectura de lo que nosotros estamos pensando. Esa es la parte fundamental de la teoría que estamos aplicando y que tiene que ver con lo que hemos hecho en Bolivia. Y entonces por eso ahora haz objetivo holístico, ahora evalúa holísticamente, tu metodología tiene que ser holística. Eso estamos queriendo decir. Entonces, está bien, vale algo del constructivismo, hay que leerlo, hay que revisar críticamente, pero no puede ser la base de todo lo que estamos haciendo. Ahora están nuestras propias teorías. ¿Y cómo estamos haciendo nuestra teoría? Obviamente hay mucho que trabajar. Tal vez nuestras preocupaciones sean, ahora relativamente, ¿cómo hago esto? ¿Me están cambiando? ¿Qué hago? Claro, pues, qué bueno, de buena hora. Porque de eso se trata el cambio. Si ahora dijéramos ahorita, señores, aquí está dicho todo, ahora anda aplicada, todo ya está, se sabe y todo ya hemos resuelto. ¿Qué cambio? El cambio no es una norma, no es una cuestión de un modelo, no es una cuestión de una metodología cerrada, es una constante construcción. Esa es la diferencia teórica. Hablaremos de otros elementos más. Lo otro, ¿por qué educación popular? Alguien lo dice, claro, se han aprendido de las teorías de la educación popular religiosas, católicas, de Paulo Freire, y por eso nos quieren aplicar. ¿Qué quieren que ver? No. Nosotros hemos retomado lo de Paulo Freire porque no hay teoría educativa más avanzada en Latinoamérica que la teoría de la educación popular. Latinoamérica. Con orgullo los latinos tenemos que decir, Bolivia también, porque en Bolivia vemos educadores populares, hemos construido la teoría de la educación popular. Pero para resumir, ¿qué es la teoría de la educación popular? Dice, si uno hace educación, comienza de la práctica, esa práctica la hace teoría, y esa teoría la devuelve a la práctica para transformar esa realidad de origen. No hay educación sin transformación. Y ese es el sentido de lo que recogemos. O sea, no vamos a hacer nosotros cambios en la educación para reformar solo metodologías, solo ciertos reglamentos. Tenemos que producir y tenemos que ayudar a la transformación de nuestro Estado plurinacional. Ese es el sentido. Entonces, hay que decirlo con todas las palabras, el proceso de revolución educativa también es político porque tiene que cambiar estructuras sociales, políticas, culturales, etc. Ese es el sentido de la revolución. Bueno, me paso ahora a otra parte, lo de interculturalidad. Cuando uno dice, a ver, ley de reforma educativa, ¿qué dice? Prioridad, interculturalidad. Ley Avelino Piñón y Lizardo Pérez, interculturalidad, igualitos. Es que cada vez más en este mundo, algunos no han entendido, hay palabras que son polisémicas.
que pueden decir lo mismo, pero según dónde vas, qué lo hace, en qué contexto se aplica, en qué historia se aplica, no significan lo mismo. Y eso es alguno que confunde cuando dice interculturalidad, de forma igual, interculturalidad, y no se llama inicialmente. Cuando hablamos de interculturalidad, la primera cosa depende de un contexto. ¿El contexto cuál es? La interculturalidad de la reforma educativa. ¿Quién era su presidente? Gonzalo Sánchez de Lozada. Un hombre que se presenta a la interculturalidad. Era un gringo que nos hablaba hasta con acento gringo. ¿Y ese gringo va a creer en interculturalidad? ¿Va a aplicar en su vida real? No hay pues coherencia entre un contexto histórico y entre lo que dice interculturalidad. Dígame, Evo Morales Ayma, ¿puedes representar interculturalidad? Claro, pues que puedes representar, en su vida misma es intercultural. Así como está con los indígenas, mañana se va al G77 y se reúne con todo el mundo y discute igual. Esa es la diferencia. Contexto distinto. En este momento, antes con Gonzalo Sánchez de Lozada, los indígenas habían sido tan emergentes como ahora. No, pues, no es casual que ahora entren y salgan del Palacio de Gobierno los indígenas. En Gonzalo Sánchez de Lozada entraban y salían los indígenas del Palacio de Gobierno. No, pues. Entonces, dos contextos distintos. Segundo tema, teóricamente. La palabra interculturalidad, inclusive hace años ya se afirmaba que no hay una sola concepción de interculturalidad. Dice, y aquí voy a retomar un autor peruano, que él se llama Fidel Tumino, pueden leerlo, hay altos textos de él, les recomiendo. Este Fidel Tumino dice, en el mundo al menos hay dos conceptos de interculturalidades. Uno se llama funcional y otro se llama crítico. Los funcionales dicen, hermanitos, somos distintos, somos diversos. Agarremos la manito los diversos, convivamos de biencito los diversos y vivamos felices, porque reconocemos la diversidad. Esa es la interculturalidad funcional. Pero a nosotros, algunos diversos, nos están dando duro y no nos reconocen nuestros derechos. No te preocupes, somos diversos, que hay que vivir felices, los diversos. Esa es la interculturalidad funcional, no ataca a las causas. La interculturalidad crítica ataca a las causas. Incide, le da poder al que no tenía poder. Comienza a resolver problemas de desigualdad, por ejemplo, el tema de la posesión de la tierra. En nuestro país es tema vital. Hay algunos que tenían tierra tan grande como toda la mancha urbana de Santa Cruz, y hay algunos que tienen un surquito o no tiene nada. Hay algunos que explota ciertas cosas, gana plata, y el otro peoncito que se lo rescata. Muchos de eso ustedes conocen esta realidad. Y si no atacamos esas causas, ¿cómo va a haber interculturalidad crítica? Entonces ahí viene el otro elemento. Interculturalidad no solo es diversidad, no solo es reconocimiento de la diversidad, es reconocimiento de la desigualdad. Entonces primero hay que recuperar, hay que resolver el problema de la desigualdad. Y eso lo sabemos, los que somos castellano hablantes, cuando nos reuníamos, por ejemplo, con nuestros hermanos indígenas que solo hablan su idioma propio, su idioma materno, su idioma originario, ¿quién tenía mejores condiciones? Nosotros, pues, los castellanos hablantes, eso no hay duda grave. Inclusive ahorita, por ejemplo, justo aquí con compañeros, personas con discapacidad, los que hablan, los que se expresan mediante la lengua de señas, ¿están en iguales condiciones con los hablantes? No. Hay desigualdad. ¿Y cómo va a haber diálogo entre desiguales? No puede haber diálogo entre desiguales. Uno castellano hablante, uno que habla un idioma originario. Hay que comenzar a igualar para hablar de tú a tú. Y ahí habrá interculturalidad. Entonces, para igualar esto, hay que hacer necesariamente intraculturalidad. Hay que potenciar lo nuestro. Y potenciado lo nuestro, dialoguemos los diversos. No dialoguemos los diversos y los desiguales, porque nunca va a haber diálogo, no va a haber interculturalidad propiamente dicho. Esa es la diferencia. Interculturalidad funcional, reforma educativa. Intercultural crítica, Avelino Siñán y Lizardo Pérez. Eso estamos hablando. No pueden ser iguales.
Entonces, ahí es lo que tenemos que tomar en cuenta. Pero además otras cosas. Ustedes tienen que saber que estamos trabajando en el currículum base, en el currículum regionalizado y el currículum diversificado. El regionalizado, por ejemplo, los chiquitanos, los chimanes, los quechas, los aymaras, los afro-bolivianos, los itonamas, los mojeños, los ignacianos, los guaraníes, están haciendo su currículum regionalizado. Y son los pueblos que nos convocan a todos y dicen, ahora esta va a ser la educación. Díganme que eso han hecho antes de la reforma educativa. Yo me acuerdo siempre, y voy a usar palabras comunes tal cual me dijeron, un aymara me decía en el altiplano, nos están mamando ustedes los castellanos hablantes a título de interculturalidad y bilingüismo. Han dicho que van a aprender el idioma originario y a los únicos que le enseñan el aymara, a nosotros los aymaras. Yo aymara ya sé aymara, no me tienen que enseñar a mí aymara. Vos castellano hablante tienes que saber más aymara, porque me tienes que entender. Eso me decía, no me mames más. Cuando la reforma educativa. Ahora, ellos están haciendo, y el ministro les dice, esto que ustedes dicen como orientación de currículum regionalizado, es lo que vamos a hacer en educación. Casi ustedes se están volviendo como Ministerio de Educación en su propia cultura, en su propia lengua. ¿Me van a decir que esas dos interculturalidades, intraculturalidades, lingüismos son iguales? No. Esta es una mamada y esta es otra entrega de poder a una población determinada. Esa es la diferencia. Y ahora entonces el que dice que interculturalidad de reforma es igual a la interculturalidad de la Revolución, no ha leído nada de eso, no ha revisado. No haremos como una diputada cuando estábamos aprobando la ley Avelino Señal y Charlo Pérez, nosotros estábamos en la antesala del Parlamento para poder explicar si había alguna duda. Y pide la palabra a una diputada, que no voy a decir su nombre porque yo creo que le va a dar vergüenza, y dice, señores, yo no voy a aprobar esta ley Avelino Señal y Charlo Pérez porque esta ley la han hecho en Venezuela, he leído y hay varias palabras igualitas. Y nosotros nos reíamos, otra vez, otra persona, ¿qué cree que tenemos que recurrir a Venezuela para hacer una ley? Eso no podemos nosotros, ¿qué podemos? Y segundo, porque compara. Y después decía, y además yo la voy a aprobar porque dicen todo lado comunitario, entonces quieren hacer un país comunista. No sabe ni qué es comunitario y menos que es comunista. Eso no tenemos que hacer, eso ahí no tenemos que caer. Si es comunista, díganlo porque es comunista, pero analizándolo. Si tiene un mal, díganlo, pero analizando, pero no se sujete las palabras. La otra supuesta igualdad es lo de la participación popular. Aquí dice participación popular en la reforma educativa, aquí dice en la ley Avelino Señal y participación sociocomunitaria. Eso se puede explicar mejor en los hechos. A título de participación popular, yo creo, y ahí los tengo yo personalmente, es que creo que han aparecido dos palabras que han hecho mal a la educación, que se han llamado control social. Ahora, padre, madre de familia, vas a controlar al maestro, porque este maestro quería hacer todo lo que quiera y ahora tú le vas a controlar. Y aparecieron las juntas escolares con la reforma educativa, ¿no? Aparecieron. Y ahí el maestro, ahora vamos a ver si este padre de familia me controla, porque no sabe nada de pedagogía, igual hay que me controle, va a ser. Y al final, ¿qué ha pasado? Algunas veces el padre o la madre de familia manda más que otros en la unidad educativa. Algunas veces le han mareado tanto la perdiz que el padre de familia no entiende qué va a hacer al final de cuentas, y otros se han vuelto culpables y sacan cuentas de manera conjunta. Ese es el sinónimo de la participación popular en educación. Lean la ley que dice ahora la Avelino Señal y de Charlo Pérez. Se recupera un principio que siempre lo teníamos, ni siquiera hasta esta época. Todos los que hemos estudiado educación sabemos que un elemento principal de la educación es el rol que cumple la comunidad educativa. Y todos tenemos corresponsabilidad en la educación, el padre de familia con su rol de padre de familia, el profesor con su rol de profesor, el estudiante con su rol de estudiante y la comunidad, el resto de la comunidad también con su rol, y todos somos complementarios y nadie puede dominar al otro, ni tampoco puede meterse al rol del otro, etc. Eso dice la ley Avelino Señal y Charlo Pérez. Ahora podrán decirme, en la práctica está bien difícil, claro, porque se ha quedado tan en el tuétano eso de la reforma educativa que
poco a poco tenemos que ir cambiando. Esa es otra cosa. Pero la concepción de participación popular de la reforma es imposible que sea igual a la concepción de participación sociocomunitaria de la Merino Siñán y Lizardo Pérez. Y la última cosa que quiero decirles para terminar, que es Yamucharque, es la cosecha nuestra. Nosotros, usted sabe que yo trabajo en educación alternativa especial. Ya varias veces les he dicho, la reforma educativa terminó en la práctica en la educación primaria. Yo les decía que entonces su reforma educativa debía llamarse educación escolar, no debería llamarse educación de forma educativa, debería llamarse de forma escolar, y todavía para ser más claritos, de forma escolar de la primaria, debería llamar. No debería ser de forma educativa. Ahora, ¿qué es? ¿Qué dice la ley? Dice que la educación es plural, es democrática, es inclusiva, y producto de eso, ¿qué comprende? Ayer hemos visto, por ejemplo, este será otro testimonio. Estamos haciendo revolución educativa en educación inicial, primaria, secundaria, con los males, los bienes, las preocupaciones, todo eso estamos haciendo. Estamos haciendo cambios en educación alternativa. Primera vez que hay un currículum aprobado oficialmente, hecho desde el Estado y con el Estado. Antes, la ONG que nos haga, pues, se lo aprobaremos. Primera vez que hay una formación especializada para educación alternativa en Bolivia, salvo la experiencia de Villa Cesano y el FEJAT un momentito, después desapareció. Primera vez que los maestros de educación alternativa vamos a tener el orgullo, la mayoría, de decir, ¿qué quieres conmigo? Yo soy especialista de educación alternativa y aquí está mi título de licenciado. Primera vez, no así que eso es la reforma educativa mixta. En educación especial no había nada de currículum, nada. Los maestros tenían 72 horas como pago. Y cuando nosotros como viceministro, como director general, etc., íbamos donde el ministro y a las autoridades, tienen que aumentar el número de horas, decían, ¿dónde está el currículum, carga horaria? No hay. No había. Cada uno se hacía lo que podía. Ahora hay un documento que se llama, los de especial saben, lineamientos curriculares y metodológicos para la educación inclusiva en el ámbito de educación especial, y está ordenado todo. Y producto de eso, ahora el ministro tiene que subir la carga horaria de educación especial a 80 horas, el propio ministro dijo a 80. Ese también es otra anécdota, para que ustedes conozcan, porque la historia hay que conocerla. ¿Qué se llama el anterior ejecutivo de los maestros urbanos, el que es de Cochabamba, de la región, conocido, Federico Pinaya, y ahora el compañero actual, el Adrián Vilca? Ustedes han debido saber que se han tapiado y han dicho liberación. Los maestros urbanos necesitamos la liberación con los maestros rurales. Se han tapiado ahí en La Paz y hemos ido a negociar su plan, su pliego petitorio. 1, 2, 3, 4, 10 puntos eran. 10 puntos hemos aprobado. Y el ministro dice, ya están, conforme está listo, estamos de acuerdo. Sí, ministro, ya ahora estamos de acuerdo, vamos a levantar el tapiado. No, esperen, dice el ministro. La palabra. Yo también tengo pliego petitorio. Les exijo que también nivelemos a los maestros de educación alternativa y especial. El ministro dice, ¿cómo es Noel? ¿Hacemos eso? Y eso hacemos. Eso también puede ver una historia. Vean las conclusiones, los pronunciamientos de los congresos de los ampliados del magisterio. ¿Cuántas veces dicen sobre educación alternativa especial? Casi nada. Hemos tenido que ver. ¿Y cuál es el resultado? Hay currículum, hay maestros que ahora se están formando, hay normales que van a formar a educación especial. Este año va a salir la primera promoción de maestros de educación especial. Y los maestros hace 3 años tenían una carga horaria y un pago de 72 horas. Ahora, hoy, tienen de 108 horas los maestros de educación especial. A ver, cuente. 108 menos 72, ¿cuánto es? ¿Saben matemáticas? 36, ¿ves? 36 y 72, ¿cuánto es? Proporcionalmente. El 50%. En otras palabras, en 3 años a los maestros de educación especial, aparte de los aumentos anuales que hay de 8%, ahora de 10%, de 4%,
lo podemos decir abiertamente. Dígame que eso hacía la reforma educativa. No quería saber de otras cosas si no era la primaria. Yo me acuerdo en la alfabetización, se habían contratado una consultora, una ecuatoriana, apellidada Moya. Y yo voy a discutir con ellos el plan de alfabetización que se hizo en el gobierno del Goni. Y decía, la alfabetización tiene que ser de 18 a 45 años. No hay más posibilidades de hacer alfabetización para más de 45 años. Yo voy y les digo, ¿qué les pasa a ustedes? Hay altos analfabetos de 60, 50 años. Dice, no puede ser. Capital humano, inversión, créditos. Un viejito de 60 años ya se va a morir. ¿Para qué vamos a invertir? Para que se muera. No hay que alfabetizar a un viejito de 60 años. Esa es la idea privatizadora, es la idea del capital humano. Entonces no podían hacer esa alfabetización como ahora lo hemos hecho. Ahora somos un estado libre del analfabetismo. 3,8% de analfabetismo tenemos ahora. Podemos decir con orgullo, Bolivia ha resuelto su problema de alfabetización. Eso se ha hecho de forma educativa, no pues ni queriendo, ni les interesaba, tenían posición contraria. Esa es la realidad. Eso es lo que pasa en nuestro país. Ojalá nosotros, y ahí viene todo lo que somos los maestros. Los maestros, está bien, por ejemplo, ahora que ha pasado el 6 de julio, siempre nos dicen, yo soy maestro, ya llevo como 35 años en todo eso. Y yo he estado en las horas cívicas del 6 de julio. Maestro, mi cigarrito le he caído en el discurso. Al abnegado, al discípulo de Jesús le estamos entregando. Claro que bueno que no se conozca así. Pero yo creo que lo que más tenemos que pedir que nos se conozca es que somos profesionales, a carta cabal, o no somos profesionales, somos profesionales. ¿Y a quién se le dice profesional? Por ejemplo, a un médico. ¿Por qué es un médico profesional? Por tres cosas, dice. Primero, tiene un código ético. Por ejemplo, un médico, obviamente esos no respetan el código ético, esos no son profesionales. Los que no tratan bien a los pacientes, los que no comprenden el tema de la enfermedad, el que no son solidarios, ese no puede ser un buen médico. Un maestro que engaña, por ejemplo, va a un examen de acceso y hace chanchullo con los demás, no tiene código ético, porque cada irá a decir, no se copia alumnos, en el examen no hay que copiar a los alumnos, ese no tiene código ético, por ahí no es profesional. Segundo tema, que conoce, que tiene formación y experiencia en usuaria. Un médico que no sepa nada de medicina no es profesional en medicina. Un maestro que no sabe nada de educación no es maestro profesional. Y tercer tema, es que crea y se crea su especialidad, cada día inventa y se inventa. El médico inventará cómo curar las enfermedades. Nosotros, ¿qué inventamos y se inventamos todos los días? Eso tiene un nombrecito, currículo. El currículo es más bien nuestro patrimonio de los maestros y nosotros en el Ministerio de Educación aspiramos que ojalá de aquí, después de terminar el Profocom, etc., ya venga